están? Yo soy Mariana, bienvenidos a mi canal. Vamos a hablar de una serie original de Prime Video, de la cual muero por hablarles, y es nada más y nada menos que Daisy Jones and the Six, basada en el libro del mismo nombre, escrito por Taylor Jenkins Reid. Esta historia nos sitúa en la escena musical en los años 70, donde conoceremos a Daisy Jones and the Six, una banda de rock que su ascenso a la fama fue impresionante, todo un camino con altos y bajos a decir verdad, pero sin duda una muy buena historia para contar, pues para finales de la década se habrían logrado convertir en la banda más famosa del mundo. Sin embargo, un día sin previo aviso y sin saberlo, tendrían su última presentación en Chicago, estando en lo que parecía su mejor momento. Pero ¿qué fue lo que pasó para que tomaran esa decisión? Nadie supo nunca nada realmente, y nadie nunca habló al respecto hasta el día de hoy, donde años después de aquel suceso descubriremos la verdad detrás de bambalinas, contada a través de una serie de entrevistas a los mismos integrantes de Daisy Jones and the Six, pues solo ellos saben lo que realmente pasó, y por primera vez seremos testigos de esa verdad. Me encanta porque, como narré la sinopsis, se podrán dar cuenta que a pesar de que estamos hablando de una banda ficticia, realmente uno de primera instancia sí se siente dentro del mundo que nos presentan. Vaya, uno sí se cree este mundo ficticio que nos están construyendo, y eso es mérito de la escritora de la novela en la que se basa esta serie, que es Taylor Jenkins Reid, quien aparte de escribir Daisy Jones and the Six, es autora del bestseller The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Entonces, si ya lo han leído o saben más o menos de qué va, sabrán que la autora es una experta en construir estos mundos ficticios basados tanto en la vida en los reflectores como cuando estos se apagan. Construir personajes también muy bien estudiados en un entorno ficticio, pero recopilando elementos o aspectos de personalidades de la vida real, como por ejemplo con el caso de Los 7 maridos de Evelyn Hugo, con el mundo de los actores de Hollywood, o en este caso con Daisy Jones and the Six, con algunas estrellas de rock en la década de los 70, que también elegir esta época en particular súper determinante en la música para situar esta historia, a mí me parece un súper acierto, pues se nota que toma inspiración de muchas bandas icónicas de la década, pero sobre todo la autora ha confesado inspirarse ligeramente en la banda británica Fleetwood Mac, específicamente en la relación entre Stevie Nicks y Lindsey Buckingham, integrantes de la banda. Esta serie lo tiene todo. Para empezar, está contada en formato serie documental, es decir, vamos intercalando con esas entrevistas a los músicos, a la gente involucrada en esto, vemos su versión de los hechos, lo que ellos opinaban, y acto seguido nos vamos a la explicación narrativa, por así decirlo, donde vemos lo que realmente sucedió y esta mirada a estos personajes desenvolviéndose en este entorno. Entendemos a la par sus motivos, sus razones, lo que los orilló a tomar ciertas decisiones. Entonces es este entorno en el que nos adentramos, en el que nos empapamos por completo de la experiencia, de sentirnos parte de la banda. Vaya, también recuerda mucho a estos documentales que se transmitían en VH1 o MTV años atrás, ¿no? De tener como ese acceso exclusivo a el detrás de escenas de las bandas, de los artistas, incluso a contar historias más personales, más íntimas, por decir la otra cara de la moneda que no vemos como público. Por ese lado es bastante enganchante el cómo funciona esta serie. Lo segundo es que me encantó la construcción de la atmósfera, que va mucho justo con el punto anterior, la forma de cómo nos sumergen por completo en otra época, en este entorno tan específico, realmente nos transporta, podemos respirar esta época muy importante para el rock. Esto va mucho de la mano con la excelente construcción en su diseño de producción. Visualmente es una serie que está muy bien diseñada, justo para que nos situemos en los 70s, los vestuarios, los peinados, la utilería, escenografías, sobre todo los vestuarios. Siento que esa fue una de mis partes favoritas. Amé la forma en cómo te hacen sentir tan dentro del entorno. Tercero, son los personajes, sobre todo los protagonistas, Daisy Jones, Billy Dunn y Camila Álvarez, interpretados por Riley Keough, que dato curioso, ella es la nieta de Elvis Presley, Sam Claflin y Camila Morrone. Ellos tres, en mi opinión, son los que se llevan la historia.
Vaya, su construcción de personajes va muchísimo más allá de un romance cliché o un triángulo amoroso. Créanme, va muchísimo más allá. Hay tantos matices en sus personajes como individuales, tantas tonalidades, tantos sentimientos, emociones, en mi opinión muy bien construidos, escritos. Sobre todo con el final de la serie te das cuenta justo de eso, de la complejidad con la que crecen, con la que construyen un arco argumental lleno de diferentes colores. Por supuesto que también están los demás personajes como el resto de la banda, que sí tienen presencia, sí también tienen su relevancia en la historia, pero en lo personal siento que les faltó explorar muchísimo más a muchos de ellos. Es decir, sí los conocemos y sí sabemos qué pasó con ellos, pero no lo suficiente. Las actuaciones también son increíbles, pero en mi opinión, como ya mencioné, estos tres personajes son los que siento que para mí se llevan toda la serie. Justo por lo mismo, son personajes bastante complejos, vaya. Y eso me lleva al otro punto que les puedo decir, que es todo el drama con el que está construido esta historia, con el que logran crear una narrativa tan enganchante y tan entretenida. Es algo complicado, vaya, sobre todo en esta época en específico de rock, que era bastante conocido que las estrellas vivían, vaya, una vida llena de excesos. Ya saben, drogas, alcohol, todo eso lo vemos en la serie, todo eso nos lo retratan. Y justo también las consecuencias que conlleva esto. O sea, de verdad vemos un punto en donde los personajes tocan fondo completamente. Su lado más vulnerable, más oscuro, más destruido, así como los vemos en sus mejores momentos, también los vemos en los peores. Ahora sí que nos entregan la experiencia completa de haber sido una estrella de rock en esa época. Pasa mucho. Una de las cosas que más me gustó es cómo está distribuida esta historia capítulo tras capítulo. Yo me devoré la serie lo más pronto posible porque de verdad me tenía atrapada. Desde los primeros capítulos ya te está contando una historia bien compleja que de verdad no puedes creer que estés viendo apenas los 2 primeros capítulos de la serie. Yo ya me sentía parte de la historia, ya sabía quiénes eran, a dónde iba todo esto, pero quería más, necesitaba saber más. Te intriga saber qué fue lo que pasó, cómo fue que escalaron poco a poco a la cima del éxito y cómo fue que descendieron. Es que algo que me gusta mucho es, como menciono, las diferentes tonalidades que tiene esta historia, porque nos demuestra que no todo es blanco o negro, son muchas cosas las que están pasando de por medio, mucho conflicto, mucho drama, mucho caos, pero de pronto calma y felicidad y euforia y locura y luego excesos. Entonces es una montaña rusa de emociones la que están atravesando todo el tiempo. Vaya, a un ritmo tan desenfrenado, pero a la vez tan constante, tan melodiosamente extraño. Te acostumbras, vaya, es eso lo que hace que te sumerjas tanto como espectador en la experiencia. Lo que me gusta también es que toma muchos elementos de la realidad, muchísimos elementos de bandas habidas y por haber, de todo lo que se vivió en esos años en específico en la escena musical. Hay mucho trabajo de investigación en la construcción de este mundo y de estos personajes, también siendo casi como la recopilación de muchos artistas y muchas bandas que sí existieron en la vida real, pero a la vez siendo tan único. Finalmente me gustaría terminar por el hecho de que creo que logré una conexión tan genuina y tan profunda con los personajes y con la historia, particularmente con los 3 protagonistas. Siento que hay algo muy emocional en el aire, son tantos sentimientos, tantas emociones, tristeza, enojo, confusión, amor, desamor, felicidad. Simplemente es mucho. Daisy Jones and the Six sí tiene una historia de amor en particular, pero creo que va muchísimo más allá. Es muchísimo más grande que limitarnos a decir que solo es eso y ya, porque va más allá de una historia de amor. Es amor a la música, a la vida, a alguien más, a sí mismo, pero a la vez muchísimos más sentimientos que amor, y eso se puede expresar en particular en sus canciones, que creo que ahí está mi otra cosa favorita de la serie. ¿Qué sería de esta serie sin canciones originales? En general, la banda sonora que utilizan para ambientarnos en la serie con canciones icónicas de bandas icónicas de esa época se agradece bastante, pero las canciones originales son una reverenda joya, una obra maestra. Lo bien hechas que están,
repito, hay toda una investigación detrás, una influencia de ritmo, de bandas detrás de la producción de estas que se vuelven un deleite y son súper acordes a la década de los 70. Me encanta cómo canta la actriz que interpreta a Daisy Jones, tiene una voz súper acorde para esto. También siento en particular la construcción que le dan a este personaje es todo lo que está bien en este mundo, porque es justo como te imaginas que actuaría la estrella de rock más grande de esta época, en cómo se expresa, cómo habla, cómo camina, el cómo compone las letras de las canciones. También es muy enriquecedor de ver el cómo llegan a escribir esta música, a esa música, esas letras, al trasfondo que hay justo detrás de cada canción, de cada palabra. Cuando entiendes el significado, es aún más poderosa toda esa construcción y te das cuenta en general de lo bien hecha y bien construida que está esta serie en general. Como decía, conecté mucho con los personajes porque hay situaciones que de verdad me tenían al borde de las lágrimas, sobre todo el final de la serie. No voy a hacer spoiler, pero el final, los últimos minutos, de verdad me tenían nadando en un mar de lágrimas, porque es mucho lo que pasa, mucho lo que sientes y mucho lo que entiendes en esos momentos, que sabes que están sintiendo los personajes, por así decirlo. Y no sé, el final simplemente me tiene muy mal. No me he podido recuperar emocionalmente de eso. No saben lo mucho que lloré. No tengo quejas, simplemente es una serie que disfruté mucho, que quería recomendar y que de verdad no esperaba que me fuera a gustar tanto. La recomiendo mucho, de verdad es una joya, sobre todo si les gustan este tipo de series, este tipo de narrativas, de bandas o de personalidades del medio, no sé, justo como viendo su trayectoria. Me gusta bastante lo que lograron hacer. En conclusión, Daisy Jones and the Six es una serie con bastante personalidad que nos adentra a esta época en específico, determinante para la música, con la construcción de una banda que, aunque sea ficticia, es la escritura de sus personajes, de su entorno, del arco de la historia, lo que hace que generemos una conexión real y que nos transporte a todo un mundo donde en altos y bajos conocemos una de las mejores historias que jamás existió, de una banda que jamás existió, pero que se siente como si sí lo hubiera hecho. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado. Recuerden dejar aquí abajo en comentarios su opinión al respecto de esta serie, si ya la vieron, qué les pareció, les gustó, no les gustó, y si de casualidad no la han visto, si es que les llama la atención. Y también recuerden darle like al video, compartirlo y suscribirse, y recuerden seguirme en redes sociales y escuchar nuestro podcast Enfocadas en Spotify, y nos vemos en el próximo video. Bye.